Buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. No es casualidad que vivamos en una época pródiga en etiquetas exactamente al tiempo que la racionalidad y el pensamiento decaen y cuando todo son apelaciones emocionales. La etiqueta releva de todo esfuerzo intelectual y permite la clasificación moral del sujeto, su aprobación o su cancelación según conveniencia. Si la avalancha de los innumerables vocablos acabados en fobia es asfixiante, algo parecido sucede con los términos políticos, en especial con aquellos como extrema derecha, fascismo o populismo, habitualmente empleados sin sentido alguno. De estos términos vamos a hablarles hoy, aunque hacerlo nos cueste el que nos etiqueten con ellos, o precisamente por eso. A la hora de determinar qué es el populismo, proliferan los análisis de trinchera, de una sospechosa unanimidad en torno a la idea de que en esencia lo que les vincula a todos ellos es el proporcionar respuestas sencillas para problemas complejos. Quienes así se manifiestan estarían incurriendo en el mismo defecto que denuncian, porque analizar de tal modo un fenómeno como el llamado populismo es efectivamente dar una respuesta simple a un problema complejo. De hecho, existen tales divergencias entre los diversos populismos que pueden casi definirse más por aquello a lo que se oponen que por lo que afirman. Ese elemento común de oposición es el globalismo. Los globalistas pretenden la superación de los Estados-nación como seña de identidad política básica de los pueblos europeos mediante la desaparición o la atenuación de los lazos forjados por los siglos de esfuerzos mancomunados. La globalización, además, ha impulsado las deslocalizaciones y la emigración masiva, lo que se traduce en un descenso de los salarios y del nivel de vida y una pérdida de la propia identidad. El globalismo elimina la dimensión comunitaria del ser humano, atomizándolo y fragmentando las sociedades, pero el ser humano necesita de esa dimensión colectiva, necesita trascender. Cuando se reduce al ser humano a un mero individuo desligado de toda dimensión comunitaria a cambio de una vaga adscripción universal, el hombre busca su propia identidad donde quiera que la pueda encontrar. A veces lo hará en el tribalismo, que puede ser de distinto pelaje, desde el localista nacionalista hasta el futbolístico. La verdad es que no se conoce sustitutivo para el Estado-nación. En Europa, a todo lo que protesta contra eso se le llama populismo, pero en definitiva, si tuviéramos que detectar algún problema común entre ellos, tendríamos que mencionar el escepticismo frente a Bruselas, el antiislamismo y una tendencia proteccionista en términos generales. Si bien lo que de veras les asemeja más que el contenido es la actitud. Los partidos europeos populistas son un reflejo opuesto a esa globalización en la que toda diversidad desaparece en una mixtura cosmopolita que a fuer de ser de todas partes no es de ninguna. Si puede encontrarse alguna homogeneidad, esta es el constituir la lógica consecuencia de las particulares condiciones imperantes en cada sociedad. Y para hablar de esto y otras cosas tenemos hoy a tres mosqueteros que, al contrario que en la novela, efectivamente son tres. Don Hasél París, háganos los honores. Don Guillermo Fernández, un placer, don Hasél. Y don Álvaro Peñas, así en plural. Muchas gracias, muy buenas noches por estar con nosotros. Ganado. A don Hasél ya le conocen, creo que sobradamente, bueno, nunca sobradamente, pero quiero decir que le conocen. A don Álvaro también, y debuta con picadores, que suele decirse en este caso, don Guillermo. Muy bienvenido, por cierto. Esperamos tenerle más veces con nosotros. Los tres son buenos conocedores del tema que nos ocupa. Don Guillermo incluso ha escrito un libro, ¿Qué hacer con la extrema derecha? Y le voy a empezar a preguntar a él, pues algo tan manido como si un fantasma recorre Europa o recorre el mundo, el fantasma del populismo. Bueno, desde luego, para una parte de la prensa, desde luego es un fantasma y desde luego recorre el mundo y recorre Europa. Pero es verdad que, como se decía, ¿no?, en la entradilla es tan confuso lo que se llama populismo que al final se usa más como un insulto que como otra cosa. Pero lo cierto es que hay una manera de hacer política, normalmente que tiene que ver con el soberanismo y con la defensa de ciertos, en algunos casos, derechos sociales, en otros casos identidades, que yo creo que sí se pueden catalogar como populistas y que abarcan una cantidad de movimientos muy amplio. Pero, don Hasél, esa variedad de movimientos, realmente cuando bajamos, cuando descendemos al terreno de la ideología en sí, de las ideas, mejor,
nos encontramos con que tienen algunos grupos en común. Muchas cosas, es verdad, pero con otros no tienen absolutamente nada. Por ejemplo, hay grupos de carácter populista o que son denominados como tales. El caso de España, el caso de Portugal, por ejemplo, que tienen un anclaje, digamos, en una derecha más tradicional, más cristiana, podemos decir, y sin embargo, por ejemplo, el populismo holandés es un populismo abiertamente pro-LGBTI, ¿no? Es decir, hay muchas diferencias entre unos y otros. Aunque haya lazos entre ellos, que ya diremos cuáles son, las diferencias son enormes. Claro, es que populismo es un poco un concepto de cajón desastre, ¿no? Que muchas veces, hablaba el libro de Chantal del Sol, por ejemplo, dice que es una etiqueta que las élites utilizan para descalificar la opinión popular sobre una serie de cuestiones que las élites ya han resuelto. Por ejemplo, si las élites han decidido el ingreso de nuestro país a la Unión Europea, o en el caso griego, que se acepte un memorándum con una serie de condiciones, o que, digamos, el tipo de sociedad al que vamos a ir hacia una sociedad más globalizada, una sociedad más, por ejemplo, multicultural, donde interesa descristianizar la sociedad, como ha pasado en varios países occidentales, o, digamos, una serie de debates de cuál es la sociedad futura a la que tenemos que ir, ciertas élites económicas y culturales ya los tienen resueltos, sin consultarle a nadie, ¿no? Y entonces, muchas veces, cuando sectores del pueblo, a veces de izquierdas, a veces más de derechas, cuestionan ese rumbo general de la sociedad, las élites, que ya han hecho su propia planificación, dicen, no, esta es la opinión del populacho, esto es el populismo, es gente desinformada, gente de baja formación, gente radical, gente ignorante, ¿no? Porque digamos que esa élite ya tiene su hoja de ruta y no le ha consultado a nadie, en la mayor parte de ocasiones, y da esos debates que muchas veces deberían ser colectivos, o sea, insisto, sobre economía, sobre cultura, sobre política, los da ya por resueltos. Por lo tanto, a quien opine sobre ello en una dirección diferente a la dirección de las élites, se le castiga con el término de populista. Hay un populismo más a la derecha, entiéndase, más conservador, donde podría estar Vox, los polacos, los húngaros, y un populismo más social, Francia. Es que eso realmente ha evolucionado. Es decir, el gobierno húngaro, el gobierno polaco, que efectivamente eran partidos conservadores muy al uso, están empezando a aplicar políticas sociales que no tienen que envidiar en nada a las políticas que, por ejemplo, pudiera proponer el Frente Nacional francés, bueno, ahora mismo Agrupación Nacional. Creo que la realidad está haciendo que estos grupos acaben tirando en una dirección, es decir, antes citabas el caso de Portugal, España, por ejemplo, Chega, buena parte de sus votantes, de esa fuerza electoral que le está situando en el tercer partido, ¿no?, de Portugal, proviene de la izquierda, y eso está haciendo también que el partido cada vez tenga más conceptos sociales, cuando era un partido netamente liberal cuando empezó. Es decir, que está habiendo una evolución en todo eso. Hay una evolución hacia el pragmatismo y por ejemplo, decías el caso de Holanda, ¿no? Hace poco vi una conferencia de una analista política holandesa, decía que en Holanda no hay partidos conservadores. Es decir, es un caso aparte. Simplemente es gente que está en contra, les han metido en el populismo porque están en contra de la islamización, que es el cajón desastre, ¿no? Realmente el populismo es un cajón desastre y es un término que al final acabará significando pues simplemente lo que no me gusta, populista. Don Guillermo, si un partido no es social, no es populista, dicho de otra manera, ¿es una condición sine qua non que sea social para que sea verdaderamente populista? Y si no, ¿tendremos que buscar otra definición? Claro, yo lo que pienso es que es verdad que en los últimos años, ¿no?, se ha hecho, por ejemplo, el clásico libro de Chantal Mouffe, ¿no? Sí. Populismo de izquierda, populismo de derechas. Yo creo que en realidad el populismo no tiene apellidos. El populismo es una lógica política de construcción del pueblo. Luego se hibrida con distintos contenidos, y puede ser más o menos de derechas o de izquierdas. Creo que puede ser efectivamente social o no. Lo que me parece, o sea, por ejemplo, lo que creo que sería difícil sería difícil que un populismo tuviera apellido neoliberal. No podría haber un populismo neoliberal. Puede haber un populismo conservador, pero creo que un populismo neoliberal, creo que es imposible. Creo que en ese sentido decir que Milei es populista me parece que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Hay de hecho una discusión. Una parte de la izquierda plantea, para una parte de la izquierda, o de la izquierda, mejor dicho, de los estudiosos del populismo, no sería posible un populismo de derechas, ¿no? Y dicen, no, eso es un fascismo neoliberal. Y dices, bueno, esto son oxímoros constantemente, ¿no? Yo creo que el miedo es a reconocer que el populismo es una forma de construir lo político que opone al pueblo a una élite. Ahora, ¿quién nombres pueblo y quién nombres élite? Eso puede cambiar.
Eso puede cambiar. Lo que pasa es que el neoliberalismo tiene... lo neoliberal tiene miedo a nombrar pueblo, nombrar cualquier entidad colectiva, ¿no? Por eso creo que no podría haber un populismo neoliberal. Claro, la pregunta que le iba a hacer yo es un poco la contraria. Es decir, ¿puede haber un populismo de izquierdas? Puede haberlo, sí, sí. ¿Lo hay? Pues ahora mismo no creo que la izquierda esté pasando una fase particularmente populista, por decirlo así, ¿no? Creo, por ejemplo, que en Francia en el año 2017 Mélenchon fue lo más cercano que ha habido en los últimos años a un populismo de izquierda, ¿no? Probablemente Podemos en ciclo 2014-2015 también. Syriza, desde luego. Pero no me parece que la izquierda española esté en un momento particularmente populista, probablemente ni ninguna, ¿no? Ni ninguna izquierda europea, mejor dicho, ¿no? Creo que la izquierda europea está en un momento que tiene básicamente mucho miedo a qué está pasando y está en un momento muy resistencialista, por decirlo así, ¿no? Piensa que la ofensiva cultural, la ofensiva o la delantera la lleva la derecha, por decirlo así, y que bueno, está aguantando el chaparrón, por decirlo así, ¿no? Creo que esta es el diagnóstico, la lectura que hay. Y por ejemplo, en ese sentido yo no me imagino en las próximas elecciones españolas o en las próximas elecciones francesas un partido de izquierdas que desarrolle una estrategia populista, por decirlo así. ¿Hay un mínimo populista? Es decir, ¿hay un mínimo común denominador? ¿Podemos establecer, qué sé yo, 3 puntos, 2, 7, los que fueren, que caracterice a todas las fuerzas populistas? Diversos estudiosos señalan algunos puntos en común. El que ha citado Guillermo, por ejemplo, de hacer un eje del pueblo contra una minoría, contra una casta política, como era aquí en el caso de Podemos, ¿no? Los de abajo y los de arriba. Luego, insistiendo también en una transformación del eje izquierda-derecha frente a un nuevo eje que fuese más allá de él, que pudiese transversalizar una causa identificable con la causa del común, del pueblo llano, contra, fuese por ejemplo la causa de los patriotas frente a la causa de la minoría globalista, que es un eje populista muy típico de la derecha, aunque también podría serlo de la izquierda. Y luego, en el sentido peyorativo del populismo, que es también una palabra utilizada no como una etiqueta política más o menos solvente, sino como un insulto, está la de la simplificación de los mensajes, ¿no? El discurso populista suele referirse a un discurso que está sobresimplificado y convertido prácticamente en eslóganes, pero en la práctica, en los movimientos populistas, sí hay una gran fortaleza de estos eslóganes, de estos símbolos, de estas agregaciones de gente en torno a unas ideas fuerza muy afiladas, ¿no? Por ejemplo, pues los clásicos del 15M o los clásicos que ahora utilice Vox, sí es también un elemento populista. En este sentido, yo sostendría la tesis contraria a la que expone aquí Guillermo, aventurando la hipótesis de que Javier Milei sí podría ejemplificar, o incluso la estrategia de Ayuso, ¿no? En Madrid, sí podría ejemplificar una mezcla de combinar un contenido económico neoliberal con una serie de tácticas o de componentes propias del populismo. Lo que pasa que la apelación a la colectividad que hacen estos populistas neoliberales no es a un pueblo que tiene por delante todo el bien común, sino a una agregación de individuos cuyo máximo tesoro es su soberanía individual. Entonces Milei dice, venga conmigo el pueblo compuesto por leones individuales que defienden sus derechos frente a la casta que es el Estado. La casta para estos neoliberales sería realmente los funcionarios, el que cobra una pensión, el que está en paro, o sea, esa sería la terrible casta para ellos. Y mientras que, por ejemplo, un populismo de derechas más clásico, como podría ser Trump, el lema suyo era America First, América primero, era un lema colectivista, nacional. El de yo le llamo populismo neoliberal de Milei, es el primero sos vos, lo primero eres tú. Pero eso es más bien, digamos, o sea, tú puedes hablar del pueblo. Por ejemplo, una cosa que se suele decir para cuestionar que Vox sea populista es que Vox nunca menciona la palabra pueblo español, habla de España, casi nunca habla de pueblo español. Creo que ahí, bueno, yo ahí creo que no hace falta decir todo el tiempo pueblo para ser populista, ¿no? Creo que eso es un poco más complejo, pero sí que tengo la impresión de que, es decir, Milei o en cierto sentido Macron no propone la agregación de demandas, sino que efectivamente crea una entidad, el individuo, contra el Estado, que te prohíbe hacer cosas, que
digamos, que te sustrae impuestos, etcétera, etcétera. Y obviamente él interpela digamos, a más de una, o sea, interpela a diversas categorías sociales, pero no creo que sea construyendo un pueblo. O sea, creo que el objetivo no es construir un pueblo que se siente pueblo, nación, solidario, sino que simplemente, efectivamente, hace una distinción, o sea, hace una dicotomía, hace una separación. No todo el mundo es... Pero eso es la política, ¿no? Eso es hacer política, no tiene por qué ser populista, a mi modo de ver. Claro, es que depende, por eso tratábamos de establecer unos mínimos, ¿no? Acerca de qué era el populismo, porque claro, hay gente que entiende que el populismo, hay autores que entienden que el populismo efectivamente es una forma de hacer que tiene que ver con halagar a la población, con halagar a las masas, con buscar, con saber interpretar qué es lo que éstas buscan y satisfacer esos anhelos. Claro, a modo un poco provocativo, pero... En ese sentido, Milei lo sería. Milei porque él claro. interpreta el zeitgeist, el espíritu de la época actual, que es el individualismo y el cada uno a la suya, el sálvese quien pueda. El que está interpretando y rentabilizando eso son políticos como Milei o como la campaña de Ayuso de que cada uno mire por sus negocios, porque pueda ir a consumir, por sus libertades individuales. Quienes interpretan eso ahora es ese sector de la derecha. Y a día de hoy, según demuestran varios estudios de sociología, el espíritu que corre entre el pueblo de gente de izquierdas y de gente de derechas, es ese individualismo. Claro, quien interprete eso está interpretando de alguna forma... Si vamos a eso, lo que quería plantear, vamos a eso porque efectivamente creo que tienes toda la razón, lo que quería... plantear era que si el populismo es algo más, y yo también lo creo, pero es algo más que una serie de afirmaciones de carácter ideológico, digamos, es decir, si es un modo de proceder, de gobernar o de oponerse, me da lo mismo. Si es eso, don Álvaro, yo pregunto, ¿sería populista un presidente de gobierno que tenía por consejero áulico, al que seguía en todos sus movimientos, a un sociólogo al que se dedicaba a hacer encuestas para interpretar la voluntad de la gente y gobernar en función no de ninguna convicción ni de ninguna promesa electoral, sino de las encuestas que el señor Arriola, vamos a decirlo con claridad, le presentaba? Entonces, eso, pregunto, ¿sería populista? Es que no, realmente no es lo que significa populista. Claro. Es el tema, ¿no? Lo que estás diciendo. Eso es una cuestión completamente diferente. Hay otro factor que creo que es muy importante para entender también sobre todo el fenómeno populista más en Europa, que es una auténtica revolución que se está dando, una revolución por el sentido común. Es decir, algo que está favoreciendo mucho la fuerza cada vez mayor de este tipo de partidos es la locura a la que nos está llevando todo lo políticamente correcto. Es decir, estamos yendo hacia un mundo cada vez más perdido y más loco. Entonces ese sentido común, esa vuelta al sentido común, yo creo que es una de las bases también que está haciendo que votantes de todo tipo estén acudiendo hacia estos partidos, porque se dan cuenta de que la situación hacia la que vamos pues no es la más deseable. Respecto al populismo, el mejor ejemplo para mí en Europa es Víctor Orbán. Es decir, está haciendo una política por el pueblo húngaro, ha creado este concepto de la democracia liberal y, bueno, es una política, por un lado, está recuperando muchísimas empresas para su Estado, está recuperando su soberanía y para mí es el mejor ejemplo de política populista y tiene un apoyo muy grande por parte del pueblo, ¿no? Y sobre todo está gobernando con sentido común y con pragmatismo. Yo creo que ante la ideologización que hay, ¿no? Que nos está haciendo llevar a veces al absurdo. Creo que hay un vector importantísimo que acabas de mencionar y que frecuentemente se olvida, y es la oposición a la corrección política. Que eso, por ejemplo, en el populismo de izquierdas no se da. Si es que existe el populismo de izquierdas, que sería, como digo, debatible, aunque haya surgido en alguna ocasión, caso de Podemos, en la época primera a la que se refería Guillermo antes, caso de Syriza, por ejemplo, pero... Bueno, en Syriza se daba un poco más, por razón de la afirmación de la nación. Pero en el caso de Podemos, por ejemplo, nunca se dio esa oposición a la corrección política. Y yo creo que es uno de los raíles por los que circula ese tren del populismo. Y el otro sería el concepto de soberanismo. Sí. Se me ha ocurrido antes una cosa sobre lo de Milei que me parecía curioso de hablar de algo así como comentando lo que decía Hasél, ¿no? Del pueblo de Instagram. Si se puede hacer un populismo con el pueblo de Instagram, ¿no? Eso yo creo que estaría... pero lo que comentabas, o sea, por ejemplo, yo creo que Vox es particularmente inteligente a la hora de precisamente anclarse en esta lucha contra lo políticamente correcto con una especie de... dirigiéndose al ciudadano o interpelando al ciudadano como... Yo lo suelo decir, no sé si es exactamente así, ¿no? Pero sería algo así como decir, mira, puede que haya cosas de mí que no te gusten, igual no te gusta mi posición, no sé, sobre los toros o sobre el aborto, a cada persona a lo mejor algo, ¿no? Pero yo te aseguro, yo hago un pacto contigo y te aseguro que puedes estar tranquilo conmigo. Es decir, que yo no voy a cuestionar
tu forma de vivir, ¿no? Es decir, que si tú tienes una hija y le pones de rosa, yo no te voy a decir que eso está mal. O que si te gusta la caza, yo no te voy a decir que eres un asesino. O que si te gusta tal cosa. Es decir, este pacto de decirle a la gente, mira, hay una izquierda que te va a decir culpable, culpable, culpable. Yo no, o sea, no voy a paz. Te voy a dejar en paz. Pero en ese sentido. Y ahí, para mí hay algo de sentido común, o sea, de lucha contra lo políticamente correcto. Es todo esto que te quieren echar encima con la etiqueta de políticamente correcto, conmigo puedes estar tranquilo, porque eso no va a pasar, ¿no? Porque yo no me voy a meter con que seas católico o con que te guste la Semana Santa o con que te guste comer carne, ¿no? Todo esto, tranquilo. Conmigo estate tranquilo, ¿no? Y creo que eso es un éxito, no solo de Vox, creo que es un éxito en general de muchas de las fuerzas políticas que les va mejor en Europa ahora mismo. Y creo que entronca con algo de lo que comentaba Hassel también, del zeitgeist, ¿no? Del espíritu de época. Ese mensaje libertador, hasta cierto punto, es decir, puedes estar tranquilo, yo no te voy a cuestionar, yo no voy a moralizar tu vida, o por lo menos no es en ese sentido, a lo mejor en otros sí, pero no voy a hacerte sentir culpable por ahí, no voy a meterme en tu vida para decir que las cosas están mal. Creo que eso es un que no van a entrar en todos los aspectos de tu vida, que es lo que parece. Pero es que eso puede responder a una lógica individualista de nosotros apoyamos vuestra individualidad, pero es que la lógica contraria de la corrección política muchas veces también se solapa con la misma lógica individualista de decir, oye, tú para ser bueno tienes que reciclar, tienes que usar estos pronombres, que al final deriva las transformaciones sociales hacia la buena conducta individual de cada uno. Entonces, tanto un lado como otro pueden empatar fácilmente con el individualismo. Las dos, tanto la corrección política como la lucha antipolíticamente correcta, de la cual se nutre gente como Milei o muchos de la nueva derecha, aprovechan para relacionar la izquierda en general con la cultura más progre, por así decirlo, más postmoderna de lo multicultural, lo LGTBQ+. Y entonces ellos asocian como que las opciones de derecha liberal libertaria son el antídoto hacia esa corrección política de la izquierda, cuando realmente hay una conexión entre esto políticamente correcto y la ideología neoliberal, la ideología de derechas. Hay la conexión de la realización de cada uno mediante su propia individualidad, mediante la construcción de su identidad subjetiva, y eso lo comparte tanto el individualismo de la derecha como el individualismo de la izquierda. Hay una corriente ahí que une una con otra. Pero en la medida en la que el populismo es un trazo grueso, pero creo que se corresponde con la realidad. En la medida en la que el populismo es el partido de los perdedores de la globalización, ¿no es una especie de neosocialismo, de algún modo? Y entiéndase lo de socialismo en un sentido amplio. Quiero decir, voy al artículo que publicó el otro día en Infolibre Hassel, ¿no? Él hablaba de la extrema derecha, pero distinguía la extrema derecha que da miedo, la extrema derecha de Informe Semanal, la extrema derecha antifascista. Sí, la de la alerta antifascista, efectivamente, con una derecha que realmente sí está empapando de forma transversal toda la política e incluso la metapolítica, incluso lo metapolítico. No es la extrema derecha que impone se impone la extrema derecha libertaria y no la proteccionista, en definitiva, la que propone soluciones individualistas y no comunitaristas. No es la cosmopolita en lugar de la patriota, no es la hedonista en lugar de la combatiente, no es una apelación, si queremos llamar así, de extrema derecha, la extrema derecha que a su vez es también posmodernidad, porque es una extrema derecha que favorece absolutamente lo fragmentario y que presenta una identidad altísima con las propuestas del progresismo de izquierdas? Yo entiendo que sí. Si la categoría clásica de derecha de la Revolución Francesa tiene que ver con la protección de los pequeños derechos y tiene que ver con el Estado reducido, una extrema derecha en puridad, porque todos son conceptos, en puridad tendría mucho que ver con prácticamente la abolición del Estado y con la individualidad máxima. Entonces, el giro de valores que vemos hoy es hacia ahí, hacia la opinión de el Estado me estorba con sus impuestos y con sus restricciones. El individuo es soberano de todo y si yo trabajo y me dejan en paz, pues lograré ser millonario y montarme un banco y ser un emprendedor de éxito. Esa es una ideología que está calando cada día más, estadísticamente demostrado, con los datos en la mano. Y hablaremos de ella. Y sin embargo, el temor que muchas veces agita a la izquierda es que va a venir un neofascismo, una nueva extrema derecha que esté identificada con lo contrario a estos individualismos, que esté identificada con los colectivismos fuertes, con las clásicas ideas del
patriotismo, de la religión, de los valores del mundo rural. Sin embargo, cuando uno comprueba los datos de eso, todos estos elementos están a la baja. Menos gente que nunca se identifica con la defensa de su país, menos gente que nunca es creyente en Occidente. Y donde está subiendo esta extrema derecha liberal es muchas veces en países de bajo patriotismo, como en Holanda, ¿no? Los holandeses, los de Wilders y compañía, o en países de baja religiosidad, como puede ser República Checa o Inglaterra. O sea, no hay una correlación entre los valores colectivistas o comunitarios, bien sean más derechas o más izquierdas, y esta nueva extrema derecha liberal, que es la que tiene más capacidad de convencer y de inocular su individualismo en gente de izquierda, derecha, de centro y apolítica. Os voy a hacer una pregunta a los tres y luego os cuento por qué os la hago. De entre las tres grandes ideologías de la época contemporánea, el liberalismo, el marxismo y el fascismo, si tuviéramos que establecer una afiliación entre ellas o un vínculo entre ellas, entre dos de ellas, dejando fuera una, ¿cuál sería el vínculo que estableceríais? El fascismo entendido como una excrecencia del capitalismo que sostiene el marxismo, el fascismo vinculado al marxismo como expresión de un totalitarismo que defiende el liberalismo capitalista, o la que establecería el fascismo, que es entre el marxismo y el capitalismo como expresiones de una visión del mundo materialista. Y ahora os explicaré luego por qué os hago esta pregunta, que parece trampa y que en efecto lo es, pero no me quiero privar de hacerla. Que empiece el que más rabia le dé. No, a ver, es que para mí el fascismo es una reacción ante el marxismo, que luego comparte con el marxismo pues un totalitarismo pues muy marcado. Es decir, no sé, creo que todas están muy relacionadas entre sí, al fin y al cabo, con sus diferencias, pero todas son hijas de la modernidad. Entonces, para mí están las tres relacionadas, de una manera o de otra, y bueno, luego se puede entrar a discutir. Pero tiene que quedarse con dos. Si no toca, puede hacer esa trampa. No. O sea, ¿cuál es el parentesco aquí las trampas más las hago claro? yo. El parentesco más claro, es que, insisto, depende. En el totalitarismo, desde luego, puedes marcar el marxismo y el fascismo. En otras cosas, vemos el caso de China, un país Entre marxista. ellas se acusaron, como usted sabe, entre ellas se acusaron. Sí, sí, claro, claro. Lo que he planteado sobre la mesa es la acusación que cada una de ellas realizaba hacia las otras dos, de una connivencia más allá de lo confesable, ¿no? Entonces, usted tiene que optar por algo. Es una buena trampa. A ver, es que históricamente hay puntos muy... El tema de, por ejemplo, la colaboración entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, pues está muy probada, ¿no? Pero claro, también podemos poner otras colaboraciones. Es que es muy complicado. Vale, él ha comprado la teoría liberal, ¿de acuerdo? Sí, porque me ha hablado una colaboración que fue menor y de 2 años y no se ha referido a la que tuvieron durante 4 años y mucho más estrecha la Unión Soviética y las potencias occidentales. Sí, lo sé. No sé, es que es muy complicado, ¿eh? Es un poco trampa esa pregunta. Bueno, no quiere contestar. Paso palabra. Yo creo que ahí, por ejemplo, es útil situarse a finales de los años 20, principios de los años 30, por ejemplo, y leyendo a autores de la órbita de los partidos socialistas y partidos comunistas, cómo ellos ven, ¿no?, la Italia de Mussolini, ¿no? Y en general la aparición de partidos de la familia o parecidos y lo ven como una derivación, como una escisión nacionalista, como la última consecuencia de la dictadura terrorista de la burguesía. Y entonces ahí hay un montón de autores belgas que ellos se escandalizan mucho diciendo, ostras, nosotros pensamos que éramos la última y definitiva ideología, ¿no? Y de pronto nos ha salido una ideología, una hijastra, por decirlo así, que nos está comiendo terreno, ¿no? Por otro lado, hablando, digamos, introduciendo el elemento de la nación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que verlo como, o sea, ver como una especie de no sé cómo decirlo, una herejía del movimiento obrero, me parece, o del socialismo en general, me parece, pero no desde la perspectiva liberal, son lo mismo, son totalitarios, sino que históricamente como creo evolución que es esto, histórica. ¿no? Sí, creo que es esto. Nos queda muy poquito para irnos a publicidad, don Hasél. Conteste usted. Estoy de acuerdo con Guillermo. Sobre todo, esto sería como establecer parentescos entre dinosaurios. Hay que dejar muy claro que la teoría liberal clásica, la teoría socialista marxista y la teoría fascista en sus diferentes ramas no existen a día de hoy, o al menos son muy difíciles de encontrar. No ejercen, digamos, las consecuencias que se pueden derivar de cada una de ellas
a día de hoy sobreviven como reelaboraciones y muchas veces como una amalgama. Por ejemplo, en el sistema moderno del globalismo que tantas veces hablamos, hay una buena amalgama de liberalismo económico, una buena amalgama de una visión que se relacionaba con la dictadura comunista soviética de un pequeño comité que entre ellos son socialistas y con los demás son capitalistas, ¿no? También hay ese aparato neosoviético, diría alguno, hoy en día en el globalismo. Y luego también está elementos del fascismo, el culto al Estado. ¿Pero qué Estado? Un Estado mundial con su mercado mundial. Entonces, afilando un poco, siendo un poco así juguetones con los conceptos, no queda nada de esas ideologías más que la sublimación de los peores aspectos derivados de cada una de ellas en un nuevo orden mundial, por usar el término de la discordia, en un nuevo orden mundial que tiene lo peor de cada casa y que no es ideológicamente puro en ningún sentido. Nos emplaza usted a una discusión acerca del globalismo y el neoliberalismo que me parece de verdad fascinante y que retomaremos a su debido tiempo. De momento ahora nos vamos a publicidad, pues nos tenemos que ir, pero les prometo terminar de hacerles la trampa a la vuelta. Vamos. Pues al hilo de lo que estábamos hablando, en Francia las cosas parecían ir bien para la agrupación nacional, el antiguo Frente Nacional y Marine Le Pen. Pero vamos a ver ahora un vídeo, unas imágenes de un hombre que probablemente sea el que le dé la victoria a Emmanuel Macron dentro de unos 6 meses. Una presidencia que tenía perdida el empleado de los Rothschild hasta que irrumpió en la escena francesa un inesperado agente. Et voilà, vamos a verlo. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis, pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres, pour que nous puissions encore préserver nos modes de vie, nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l'histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie. Pour que les Français restent des Français fiers de leur passé et confiants dans leur avenir. Pour que vive la République et surtout, vive la France. Viva la República y sobre todo viva Francia, dice el señor Semur. Un discurso que encanta a muchos franceses, seguramente también a muchos que no lo son.
Me voy a abstener de hacer ningún comentario, pero le he presentado como el hombre que probablemente le dará la presidencia de nuevo a Emmanuel Macron. Contesten ustedes a la pregunta si son tan amables. ¿He exagerado en esta presentación? Yo creo que no es exagerado, pero yo te devolvería la pregunta si había alguna ocasión de que no fuera a perder Macron. O sea, quiero decir, dando por hecho que creo que Macron lo probable es que gane de todos modos, es verdad es verdad que Zemmour, por un lado, compite muy fuertemente con Marine Le Pen, e incluso yo diría que probablemente el impulso a Zemmour hay un cierto voluntad de acabar con Marine Le Pen como personaje político y de acabar con su liderazgo político, pero si esa primera operación no funciona, es decir, si Zemmour no pasa la segunda vuelta y es Marine Le Pen la que pasa la segunda vuelta, a lo mejor todo esto acaba beneficiando a Marine Le Pen, que es a la que había que, entre comillas, si quieres, matar. ¿Creen ustedes lo mismo? Yo creo que tiene bastante razón en lo que dice. La aparición de Zemmour ha sido bastante... Se venía anunciando desde hace tiempo y la verdad es que a mí me recuerda mucho al caso de Bruno Maigret en su día en el Frente Nacional, cuando provocó una escisión también en un momento de ascenso. Es cierto que Marine Le Pen estaba en ascenso, tiene cada vez más apoyo en las clases populares y la situación de Francia y la popularidad de Macron está por los suelos. Entonces, claro, esta división, y yo por lo que he hablado también con amigos franceses, lo que temen es que esto lo que haga al final sea daño a la alternativa frente a Macron, que el que salga beneficiado sea él. Si Le Pen pasa, es lo que está comentando Guillermo. Pero había encuestas que daban ya a Marine Le Pen en una segunda vuelta hipotética incluso por encima de Macron, es decir, una mayoría absoluta. Y eso por primera vez. Por primera vez en la historia. Hay que decir que esto no porque en la primera vuelta era diferente, pero es cierto que... Pero claro, esto lo cambia todo. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? También Zemmour tiene la dificultad de que tiene que articular un movimiento y que carece de apoyo social que sí tiene el Frente Nacional, la Agrupación Nacional. ¿Responde a la lógica del enfrentamiento que ha habido siempre en esa galaxia Le Pen, que se me llamaba tradicionalmente, el hecho de que Zemmour representa una sensibilidad de derecha dentro de esa galaxia, que ha sido un poco por donde siempre se ha roto el Frente Nacional, porque ha crecido y ha sido posible y ha hecho posible su acercamiento al poder, o a las posibilidades reales de llegar al Elíseo por la izquierda, es decir, abriéndose en profundidad a lo social? Quiero decir, Zemmour representa también esa visión de Marion Maréchal de sumar a todas las derechas frente al proyecto transversal de Marine Le Pen. Yo creo que absolutamente, absolutamente. Es decir, Marion Maréchal Le Pen, y no solo Marion Maréchal Le Pen, llevan años creyendo, por decirlo, yo recuerdo una entrevista que le hice a Marion Maréchal Le Pen y ella lo explicaba muy claro, ¿no? Digamos que ella era la anti, otra vía que era la de Florian Philippot, ya que digamos sería la vía social soberanista y ella la liberal identitaria, por decirlo así. Entonces, ella lo resumía muy bien, ella decía... Bueno, hay dos opciones para articular mayorías. La que quiere Philippot, que es convencer a la gente, digamos, de izquierda y de centro-izquierda y a sectores que normalmente no nos votaban, como funcionarios o incluso, digamos, homosexuales, digamos, sectores tanto profesionales como grupos sociales que no nos votaban, de que nos voten, y crear de una especie de patriotismo nuevo, patriotismo más moderno. Ella decía, eso no funciona porque la izquierda nos odia y nunca nos va a votar. ¿Cuál es la opción que Marion defendía y que defiende en cierto modo Zemmour? No vamos a ir por lo económico y por lo soberanista, sino vamos a ir a la identidad, ¿no? ¿Y cómo articulamos una mayoría? Convenciendo a las clases populares, no hablándoles de la jubilación a los 60 años, sino diciéndoles... Bueno, pues un mensaje más tradicional en ese sentido. Identidad, identidad, inseguridad, inseguridad, ¿no? Y bueno, en realidad es un debate estratégico apasionante, es decir, lo digo totalmente en serio, ¿no? Es decir, yo creo que se fue injusto con Philippot, en cierto modo, pero bueno, yo sí. No creo que... tampoco me parece descabellada la opción Marion, te puede parecer mejor o peor, no me parece descabellada que en el momento actual alguien pueda tratar de articular mayorías por ahí, ¿no? Pero no me parecía tampoco la otra descabellada. Pero no es verdad, no es menos cierto, don Hasél, que es una opción estratégica, ciertamente, pero que en esa opción estratégica también está escondida, de alguna manera, o está latente, una preferencia ideológica entre el mensaje liberal identitario y entre el social patriota. Entiendo que sí. ¿En qué sentido? ¿La preferencia por parte de quién?
de cada uno de los bandos. Es decir, al final uno articula una estrategia también en función de sus preferencias ideológicas. Sí, porque el eje izquierda y derecha se resiste a morir del todo, ¿no? Está tocado por los nuevos ejes de soberanía, de muchos ejes diferentes, populista, elitista, pero se resiste a morir. Entonces, al final, la tentación siempre es, tanto la izquierda como la derecha, las viejas ideas de la unidad de la derecha o la unidad de las izquierdas. Sin embargo, lo que se ve en Francia como un fenómeno particular es la pelea de soberanistas, ¿no? Aquí incluso Macron, que en su día parecía que iba a ser, como has dicho tú, el empleado de los Rothschild, un banquero globalista totalmente liberal en lo económico, ha ido derivando en estos años, en muchos temas, en una suerte de soberanista que le planta cara a la OTAN o que invierte públicamente, o sea, quiero decir, hace inversión pública fuerte en Francia y acaba acercándose en muchos sentidos a un perfil neonapoleónico de soberanismo, ¿no? Entonces está Marine Le Pen también disputando ese sector, está la izquierda gaullista, está Mélenchon, está también Zemmour. Todos disputan un perfil soberanista que tiene que ver con la tradición del Estado fuerte y de la República Francesa, que sin embargo no es lo habitual, y vuelvo a mi tesis principal, no es lo habitual en las nebulosas de la extrema derecha del resto del mundo. Por ejemplo, en Polonia todos los días vemos noticias sobre ese gobierno polaco de extrema derecha ultranacionalista, ultrarreligioso. Sin embargo, hay un movimiento en ascenso en Polonia, que es de nuevo la extrema derecha ultralibertaria, el único partido anarcocapitalista libertario con representación política y crecimiento está en Polonia, sí, que es el de la Renovación por la República, si no me equivoco. Federacia, me dices. Sí, Federacia. Es la gente de Mike. Sí, esta gente, por ejemplo, es un movimiento en auge del que en España, por ejemplo, no se oye hablar nada. Entonces, digamos que la situación francesa, que muchas veces tenemos la tentación de tomarla como brújula de interpretación también de las cosas que pasan en España, es particular en muchos sentidos. Igual que en Argentina todos son peronistas, ¿no? En Francia parece que todos son soberanistas. Sí, lo que pasa es que se puede ser soberanista al estilo de Napoleón o al estilo de Petén. Claro. Y entonces esto también está en el Frente Nacional. Esto también forma parte del discurso del Frente Nacional. Las perspectivas que tiene en este momento el Frente Nacional está en manos de Marine Le Pen. Y en qué medida le puede afectar lo que puede ser una atracción por parte de la derecha en el caso de Zemmour. Entonces, yo creo que Marine Le Pen ha hecho muy bien una cosa que es convertir a Agrupación Nacional en el partido de las víctimas de la globalización. Claro. Se ha mostrado con todo el mundo rural, con el tema de los chalecos amarillos, y el partido que está recogiendo, que recoge eso, es su partido. Yo creo que eso es para mí un eje fundamental, porque en el futuro va a haber cada vez más víctimas de la globalización. Entonces, su campo de crecimiento es para mí mucho mayor, desde luego. Y en el caso de Citabas, es curioso lo que dices de Polonia. Es verdad, el partido, vamos a llamar así, ultra de Polonia, es un partido muy liberal. Y sin embargo, el partido Ley y Justicia, que nos lo pueden plantar como el partido más derecha más clásica, yo sé de gente que ha acusado al partido de Ley y Justicia de socialista por sus medidas de apoyo social. Ahora mismo, hace poco, creo que han limitado los precios de la electricidad, del gas, ¿no?, para las personas más humildes. Es decir, que es muy curioso. No, ¿Cómo evoluciona intolerable, así como poca broma. Bueno, les hacía antes la pregunta capciosa esta de con quién con quién baila cada uno de las tres grandes familias de la modernidad, de la contemporaneidad. Y la pregunta trampa, o sea, la segunda parte de la pregunta trampa es: entonces ustedes, ¿con quién filiarían el populismo? ¿Con cuál de esas tres familias? Complicada. Es complicada. Hay un... no voy a responder a la pregunta exactamente, pero que digo que, por ejemplo, hay un texto de los primeros del famoso teórico del populismo, Ernesto Laclau, que él se refiere al fascismo como un populismo, sin ninguna duda, ¿eh? O sea, entonces, bueno, yo no... yo creo que sería sería difícil elegir entre mamá y papá. Quiero decir que creo que desde luego el populismo tiene más difícil filiación con el liberalismo, creo, ¿no? Tiene que ver con... o sea, con ninguno probablemente es hijo legítimo, pero bueno, si tuviera que elegir a primos segundos o a tíos segundos, pues probablemente serían el fascismo y el socialismo, yo creo, ¿no? ¿Están de acuerdo los demás comparecientes?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Hay una relación, por ejemplo, entre el movimiento populista aquel de los Narodnik en Rusia, de los campesinos, hay una relación entre eso y las posteriores revoluciones y idearios que acabaron aterrizando en el mundo bolchevique, por ejemplo. Hay conexiones, entiendo que hay conexiones. También las habría en el mundo americano, que es un mundo liberal, también habría temas del partido populista de allí, ¿no? Claro. Que tenían al final la intención, aquel lema populista de que cada hombre sea como un rey, ¿no? Claro. Y que eso al final es una demanda colectiva, pero también tenía que ver con la dignidad de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final, en política, el secreto que vamos a revelar a la audiencia es que los politólogos y pensadores de política somos un poco magos negros, somos un poco taures, porque depende de cuánto afile uno el concepto y cuánto estire uno el chicle, se puede encontrar filiaciones de muchas cosas con muchas cosas. Esa es la trampa. Pero lo que sí que está claro es que al final el populismo tiene que ver con la sociedad de masas y con la política de masas, ¿no? Sí. Y es decir, al final, y entonces, en la medida en que el liberalismo siempre ha tenido más problema, ¿no? Con el concepto masa, con el concepto pueblo. Por el concepto comunitario. Efectivamente, pues, bueno, ahí tenemos a Ortega y Gasset. Quiero decir que al final es mucho más, o sea, es mucho más difícil entrar al populismo desde o comprender el populismo desde una visión liberal, ¿no? De hecho, no en vano, una buena parte de las acusaciones al populismo se hacen desde postulados o desde individualistas, claro, o desde ciencia que normativamente que es liberal sin decirlo, ¿no? Que tiene postulados liberales sin explicitarlos, ¿no? Cada populismo obedecería, pues, en su expresión política, a la naturaleza del pueblo que está expresando. A la tradición, sí, a la historia, a la tradición de ese país, a lo sedimentado dentro de ese país, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que probablemente, hemos hablado un poco de Francia, el populismo francés es diferente, o incluso el Frente Nacional, la agrupación nacional, probablemente es una anomalía también dentro de los populismos, sí, por ponerles un apellido de derechas en Europa, ¿no? En Europa occidental. En Europa occidental. En Europa oriental, o sea, es diferente. Efectivamente. Pero ¿por qué? Por la propia historia de Francia, ¿no? Otro secreto que vamos a revelar a la audiencia. Todas las ideologías son distintas dependiendo de en qué sociedad se manifiestan. Porque al final el liberalismo inglés y el liberalismo francés, o el socialismo en China, o en Rusia, o el fascismo italiano, o el fascismo belga, son diferentes expresiones, tienen elementos doctrinales comunes, pero se expresan de formas distintas según la sociedad que los encarna. Otro principio político que hay que tener en cuenta: las comunidades tienen inercias históricas, tendencias, fondos culturales compartidos que hacen que las diferentes ideologías, que sobre el papel son más o menos un modelo más o menos determinado, luego se manifiestan de formas muy diferentes en cada sociedad. En la medida en la que el populismo se acerque a los conceptos liberales, ¿deja de serlo? Es que, claro, yo creo que lo que está pasando en muchos movimientos populistas es que empiezan siendo liberales y acaban siendo otra cosa. Sí, creo que al revés, creo que el camino del populismo te aleja de ese concepto ultraliberal. Es decir... Pero muchos proceden de ahí. Sí, muchos proceden de ahí, pero es que el mejor caso, volvemos a Hungría, incluso el caso de Polonia, acabo de citar, es que el camino es ese. Pero entonces, es complicado explicar cómo algo que se supone que tiene una matriz natural, ideológica, liberal, puede desembocar en otra cosa. Entonces, para pensar que no era su última naturaleza verdaderamente. Si al final aplicas el pragmatismo a la política, pues empiezas en un sitio y llegas a otro. Y es lo que yo creo que está sucediendo, pues en el caso de Hungría, que es siempre para mí el mejor ejemplo, es lo que está pasando. Pero el liberalismo es lo contrario del pragmatismo. El liberalismo es un dogma. Sí, es cierto, pero es que creo que la época de los dogmas se está viniendo abajo, afortunadamente. Creo que me parece lo normal la evolución, estamos digamos... en una situación en la que realmente explicar el mundo con las antiguas ideologías ya no se puede hacer. Y también es lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? En realidad hay dos ideologías, los globalistas y los que están en contra del globalismo. Los que defienden la nación y los que están en contra. Está llegándose a ese punto. Pero eso la izquierda no lo admite, por ejemplo, una parte de la izquierda. Ya. Pues sí, pero precisamente por eso, porque se ha situado en un... Bueno, y una parte de la derecha tampoco lo admite. No, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que esa parte de la derecha la doy por descontada porque en general no suele abundar la materia gris por esa
zona. Entonces, la izquierda, quiero decir que se está postulando como algo diferente a ese eje, porque no quiere confesar su militancia en la defensa de los intereses de las grandes multinacionales y del globalismo en definitiva. Le da una especie de pudor y de vergüenza, es bien capaz de oponerse a las élites locales, pero no a las élites mundiales. Así es. Entonces es quizá lo que está pasando. Por eso, entre otras cosas, considero que la izquierda, entre otras muchas razones, tiene problemas, la izquierda actual, no hablo de otra cosa, ¿no? Y de hecho ya no tenemos tiempo, les tenía preparada también la pregunta de si no hay una revisión de Marx desde los populismos y si verdaderamente no podemos hablar casi de un neomarxismo en algunas expresiones populistas, pero me temo que eso lo tenemos que dejar para otro día porque se nos ha ido el tiempo, les ha salvado la campana en este caso. Bueno, no es la primera vez en este Como programa. a los buenos estudiantes. Espero que tengamos ocasión de hablar de esto y otras cosas. Les emplazo por un programa sobre globalismo y liberalismo que creo que puede ser también prometedor. Pues muchísimas gracias por estar aquí, don Hasél, don Álvaro y don Guillermo, que creo que ha debutado con enorme éxito. Y me despido de ustedes esta noche, también de todos ustedes que están ahí pacientemente soportando nuestras cosillas noche tras noche. Hasta el próximo programa, Dios mediante. Muy buenas noches.